Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Jueves 3 de septiembre, 6:30 de la tarde. Hablar de amor en tiempos de pandemia. Daniel Samper Pisano, en conversación con Margarita Vidal. Desde Bogotá. Oiga Mire Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura en Telepacífico. En el Valle del Cauca celebramos el Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Las letras nos unen. Primera versión virtual. Invitan la Biblioteca Departamental y la Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Porque continuamos con la sexta versión del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, en esta versión virtual que hemos querido compartir con ustedes. Desde el martes hemos estado realizando una serie de conversatorios con artistas, autores internacionales y por supuesto nacionales. Son casi 60 autores que hemos querido conectar desde distintas partes del mundo a través de la virtualidad. En este momento es importante mencionar que este festival se realiza gracias a la Biblioteca Departamental del Valle, a la Gobernación del Valle, Valle Invencible, con el apoyo de nuestro canal regional Telepacífico, la Lotería del Valle, periódico El País, Antigua Contemporánea, Ratán Galería, Smurfit Capa, Cartón de Colombia. Gracias a ustedes también que han estado muy atentos durante las 10 de la mañana, ahora en esta jornada de la tarde, que tenemos unas invitadas muy especiales. Primero que todo quiero que hablemos de nuestra invitada internacional. Ella es Brenda Navarro, es autora de Casas Vacías, su primera novela, una historia del contexto que viven a diario las mujeres mexicanas, y aquí les contamos más de ella. Brenda Navarro, autora de Casas Vacías, estudió sociología en la UNAM, especialista en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana UIA y en relaciones de género por el PUEC UNAM. Becaria en SOGEM Puebla y en los diplomados del Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia y guión televisivo por la DGTVE. Ha trabajado como redactora, guionista, periodista cultural y publicado cuento y poesía en varios medios digitales e impresos. Le importa todo lo que tenga que ver con relaciones de género y literatura. Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Las letras nos unen. Primera versión virtual. Invitan la Biblioteca Departamental y la Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Apoya Telepacífico. Brenda, desde Madrid, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación al Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada porque es la primera vez que estoy en Colombia, así que muchas gracias. Aquí de verdad es un honor. Bueno, con Brenda estará Paola Gómez. Ella es jefa de redacción del periódico El País de Cali y es docente del taller de periodismo con visión de género de la Universidad Autónoma de Occidente. Paola, bienvenida a ti también. Hola Lady, hola Brenda y a quienes nos acompañan hasta ahora en el Oiga Mire Lea. Bueno, les voy a contar entonces un poquito de la dinámica para que ya entremos en materia con este conversatorio que hemos titulado Las desapariciones como pandemia. Van ustedes a tener aproximadamente 45 minutos y al final 10 minutos los vamos a abrir el espacio para que interactuemos con las personas que ya están conectadas, así que adelante. Bueno, primero agradecerle a Brenda por esta novela, que es una novela muy inspiradora, muy fuerte, con un logro literario muy grato de leer. Yo diría que es como un volcán que arde y está en constante erupción.
Las dos vidas paralelas que se entretejen en esta novela poderosa y agobiante no permiten que haya un respiro, y uno se siente allí en cada espacio, en los vacíos. Brenda, contabas en alguna entrevista que el libro empezó a gestarse en el 2013, inspirado un poco en las madres de esos desaparecidos en México, en el cambio de gobierno que se daba entonces y también en toda la violencia que tenía origen en tu país. ¿Cuál es como el detonante o ese momento en el que llega la inspiración y dices, aquí hay una novela y quiero escribir sobre esto? Pues mira, es curioso porque la primera imagen que yo tuve de la novela fue la sombrilla roja. Es decir, la primera imagen realmente fue la segunda voz y pensaba que era una mujer que había hecho algo que no podía ser aceptado socialmente, pero que no lo había hecho, digamos, con una maldad explícita o con una alevosía, como se considera que es el mal, ¿no? Justamente cuando tú hablas de que inició en el 2013, en México se tenía este discurso oficial de que las personas que habían desaparecido era porque habían hecho algo, ¿no? Y entonces como que esta segunda voz me recordaba esto de quizá hizo algo y a lo mejor necesita dar la versión de las cosas. Pero sí, es verdad que a mí lo que me interesaba, digamos, escudriñar o pensar y cuestionarme hacia mí misma cómo es que las mujeres de las personas desaparecidas es que pueden sobrevivir día con día, levantarse, lavarse los dientes, seguir teniendo una vida normal. Y de ahí partió, ¿no? Como toda la novela, como qué es lo que yo pienso que haría una madre de una persona desaparecida, sin tratar de darle voz a las madres de las personas desaparecidas, porque ellas tienen su propia voz y ellas tienen su propia historia. Bueno, muy bien. El tema de la maternidad está muy latente, quizás que es el eje transversal de toda la novela, de esas vivencias de la maternidad, de la madre que no quería hacerlo y lo fue, y la madre que siempre soñó con serlo, pero que finalmente lo hace de una manera no convencional, de una manera que transgrede. ¿Por qué esa elección de la maternidad como hilo narrativo dentro de la novela? Yo creo que tiene mucho que ver en que tengo la seguridad, que no es la verdad en sí, sino que yo lo creo, estoy convencida de que cuando tú te vuelves madre, la mayoría de los derechos que además no tenías cumplimentados se rompen completamente, porque ya no eres una persona sujeta de derechos, sino que ya eres una persona que tiene que velar por los derechos de las personas a las que das vida. Y cuando tú te vuelves una persona no persona, definitivamente entras en conflicto, y entras en conflicto porque socialmente te están diciendo que ser madre es la cosa más hermosa que te puede pasar, cuando en realidad en México, aunque creo que en casi todo el mundo, ser madre te quita justamente de tu individualidad y te hace cuestionarte exactamente qué vas a hacer, ¿no? Yo siempre hablo, o bueno, siempre en este periodo pandémico, hablo de cómo las madres actualmente tenemos que mostrarnos fuertes y seguras de que esto va a pasar, de que hay un futuro cuando no tenemos la menor idea de exactamente qué va a pasar, ¿no? Y de eso se trata. O sea, despersonalizo mi miedo como mujer, como persona, porque le tengo que transmitir certeza y paz a las personas que cuido, ¿no? Y eso me parece hermoso, pero horrible a la vez, ¿no? Sí, un compromiso enorme. Me gusta mucho, por ejemplo, una frase con que lo defines: no parir, porque después de que nacen, la maternidad es para siempre. Que no es una cosa que tú decides apagar de un momento a otro, pero esta maternidad está acompañada de la desaparición, ¿no? En ambos casos, de alguna manera, la madre de un desaparecido no solo es el rol de la maternidad, sino de la ausencia. Y hay una frase muy bonita que dices en el libro: no hay palabra que defina una madre sin un hijo que ya parió, porque no soy amátrida, ya que Daniel sigue vivo y yo soy la madre. Soy algo peor, algo innombrable, algo que no se ha conceptualizado, algo que solo el silencio hace llevadero. Hay una inspiración allí para construir esta madre que busca a su hijo desaparecido, o son construcciones colectivas, o cómo es ese rol ahí que describes en la madre de Daniel.
Sí, me gusta mucho que digas la frase construcciones colectivas porque creo que de eso se trata un poco la novela, ¿no? Siempre me hacen la pregunta como de, bueno, y tú eres madre, ¿te inspiraste en las cosas que tú sentías o hablaste con las madres de desaparecidos para escribir esta novela? Y yo siempre hablo de que la ficción te permite justamente meter todo lo que tú has estado escuchando y viendo todo el tiempo. Y justamente esa era la intención dentro del oficio de la escritura, ¿no? Tratar de condensar en pocas palabras lo que he escuchado a lo largo de mi vida de muchas madres que no necesariamente tienen una persona desaparecida, pero sí que van teniendo muchas pérdidas que se asemejan a ir desapareciendo ellas mismas, ¿no? Me gusta mucho lo de construcciones colectivas porque creo que de ahí va, aunque no estoy segura de que lo haya pensado cuando estaba escribiendo. Bueno, pues salió muy bien, así suena. Hay otra cosa que logras muy palpable dentro del libro, es la construcción de esas dos historias paralelas, la historia de la madre de Daniel y la historia de la madre de Lionel. Incluso en la madre de Daniel uno la ve en momentos agobiada, haciéndose juicios muy duros, muchas preguntas, este piqueteo que dice en el hígado, que siente que es como el vacío en los momentos de angustia, de su desesperación por la desaparición del niño. Y al otro lado está la madre de Leonel, que es muy mexicana, que cuando tú estás leyendo los capítulos de ella, hasta lo lees con acento mexicano. A mí me pasaba que había momentos en que hijo de la chingada y todo este lenguaje tan hiper mexicano. ¿Cómo lograr esa conjunción de esas dos mujeres allí que no se cruzan, pero que se cuentan a la vez? En la construcción literaria es un reto enorme. Sí que lo fue porque yo siempre cuento esta anécdota. Yo escribí la novela, como te digo, pensando primero en la segunda voz, pero inicié con la primera voz. Tal cual se lee la novela, así inicié la historia. Y cuando terminaba las primeras páginas de lo que contaba la primera voz, inmediatamente me ponía a escribir lo que quería decir la segunda. Es decir, siempre fue como un diálogo, nunca las pensé por separado. Y en el primer borrador, cuando se la mostré a un colega escritor, lo primero que me dijo fue, se parecen, parece que son la misma persona. Y fue cuando me di cuenta de que estaban dialogando, pero eran un espejo. Si bien sí son un espejo, tenía que mostrar estas distintas realidades porque sí estaba yo completamente segura, y esto sí fue premeditado, que quería mostrar que aunque una es, digamos, de clase media, con ciertas circunstancias que la hace parecer que tiene todas sus necesidades cubiertas, y la segunda voz es más, digamos, de clase trabajadora, Popular. con muchas carencias, no importa la clase social. La violencia te transversaliza mientras tú seas mujer, ¿no? Y ahí fue cuando dije que las distingue toda la construcción que se hace alrededor de la clase social y cómo eso te va dividiendo como sociedad. Bueno, ya te fuiste a lo de la violencia y entonces empatémoslo ahí de una vez. El tema de la violencia de género sin duda está muy presente dentro de los relatos de ambas mujeres. Por un lado está la violencia de la que es fruto uno de ellas, un abuso sexual de un hermano sobre su hermana y del que nace una de las protagonistas, que en la adultez se enfrenta constantemente a la violencia física de su pareja y a la violencia verbal cotidiana. Y el otro lado del océano, al otro lado del mundo, en esa otra clase que digamos que es un poco más acomodada, la clase media de la que relatas, un feminicidio que además convierte a la madre de Daniel en madre sustituta de Nagori. Esa fuerte presencia de la violencia de género relatada justamente en lo que estás contando, muy presente en la vida de la mujer. ¿Por qué darle tanto protagonismo en la novela? Eso sí, para que veas, no fue premeditado, ¿no? Y esto es muy curioso porque a mí, cuando la novela sale y empiezo a escuchar las impresiones de las lectoras, me dicen todo esto que tú me dices, ¿no? Hay mucha violencia, digamos, es también como un eje transversal.
yo sí que estaba consciente de que había una violencia, ¿no? Claro que quería exponer estas violencias, pero no estaba yo consciente de lo normalizadas que tenía yo ciertas violencias, ¿no? Especialmente en la segunda voz. O sea, como vivía yo en un contexto mexicano en el que no es que me pasara a mí, sino que en realidad es un contexto social en el que todas las mujeres sufren unas violencias que además están siendo silenciadas por la propia familia, la sociedad, etcétera. Yo también ya creía que todo el mundo vivía esta violencia, ¿no? Como que no era una cosa específica de, digamos, de México, sino que acá también. Y justamente lo que tú hablas sobre el feminicidio, lo que yo intenté era decir, a ver, puede ser que la imagen de las personas, de las mujeres latinoamericanas sea justamente esto, ¿no? Son violentos, son sociedades, lo que tú quieras que diga el mundo. Pero yo quería mostrar que también aquí en España hay violencia y que aquí también están matando mujeres y que aquí también hay mujeres que no pueden expresarse, que no tienen voz y que además es un fenómeno que yo he descubierto viviendo aquí. Hay muchas mujeres latinoamericanas que han tenido que huir de esa violencia para sostenerse económicamente y están solas y tienen que mantener a sus familias en América Latina y viven una violencia, digamos, la que dejan en el país y otra violencia acá por la estructura, ¿no? De que son migrantes, muchas sin papeles, etcétera. Entonces, violencia existe en todos lados. La normalicé en su momento, pero me ayudó a entender que justamente de eso se trata, que cuando la normalizamos ya no podemos hacer como estos incisos de aquí hay problemas y tenemos que hacer algo con ello, ¿no? ¿Hubo alguna reacción justamente con el tema de la violencia en México, que ha sido un país, estás en tu relación con dos países que han tenido contextos de violencia de género muy, muy fuertes, el caso de México, el caso de España, que también citaba, donde hay toda una legislación en torno a la violencia de género, tratando de controlarla, el caso nuestro en Colombia, que también es muy fuerte, el caso de Cali, Colombia, que es muy fuerte en feminicidios. ¿Hubo alguna reacción sobre eso que contabas allí en la novela en México, que este año también ha estado sacudido por feminicidios como el de Ingrid Escamilla en febrero y otros casos que han sido muy dolorosos en América Latina? Pues hubo mucha empatía por parte de las lectoras, ¿no? Yo he notado que la novela genera mucha empatía con muchas de las lectoras, especialmente, digamos, jóvenes, como somos nosotras, porque ven reflejado esto, ¿no? Y más allá de decir, uy, sí estamos, digamos, siendo violentadas, ¿no? Como es verdad, lo que encuentro son lectoras que además ya están organizadas como, digamos, como mujeres activistas que son y están proponiendo cosas y están haciendo cosas. Tú seguramente lo recuerdas, pero antes de la pandemia, antes de que todos pareciera que estamos confinados, había movimientos sociales de mujeres en toda América Latina, ¿no? Y ahora está como en un impasse porque tenemos que estar replegadas cuidando que el Estado se sostenga, pero en realidad la reacción es, claro, estamos viviendo violencia y ya no nos vamos a quedar calladas. Y eso a mí me llena de mucho orgullo de estarlo viviendo, además, en este tiempo y en estos momentos. Ese es un aporte desde la mirada de la escritora y de la novela a la violencia de género, una mirada muy valiosa que te agradecemos quienes tenemos mucho interés en este tema. Hay otro de los temas muy fuertes, también muy arraigados a la mujer dentro de los relatos, es el tema del sexo, de la vivencia del sexo. En uno de los casos más, un sexo que no es placentero y que se busca en un amante externo, en el caso de la madre de Daniel y en la madre de Lionel, el sexo que sí es placentero, pero que hace parte de una relación tóxica, definitivamente. Porque esa relevancia también con el tema sexual y de cómo la mujer también vive y siente la sexualidad o no la siente. Bueno, yo estoy completamente segura de que todas las mujeres queremos sentir el placer sexual, ¿no? Nuestro cuerpo tiene todas las terminaciones nerviosas para ello. Y me parece interesante porque yo recuerdo que una de las primeras preguntas que me hacían aquí en España es, bueno, no pregunta, sino comentario, era, pero esta segunda voz además disfrutaba el sexo, como si
pareciera que las mujeres pobres, ¿no? Esto lo han dicho muchas escritoras latinoamericanas, solamente nos reprodujéramos y el sexo fuera solamente para reproducirnos o no. Y yo creo que toda mujer tiene las ganas de sentir placer, pero además vive su sexualidad. El problema es que también en la sexualidad nos meten un discurso oficial de cómo es que realmente debemos de disfrutarla o no. Y además vivimos en una sociedad que nos ha dicho que las luchas de poder en el sexo son excitantes y justamente el cuestionar si eso es verdad o no y de qué manera entra el consentimiento, el deseo, etcétera, es una cosa que a mí como persona me interesa mucho y yo creo que se dejó ir, porque no recuerdo yo haber dicho, sí, voy a hablar de sexo, sino se fue ahí solo porque es un tema que me parece que es importante, especialmente en América Latina, y perdón que me extienda en esto, porque además no sé si te ha tocado ver que actualmente hay como todo un cuestionamiento del perreo, ¿no? De si eso es baile, de si es machista, de si no sé qué. Y yo lo que veo, yo no sé perrear, nunca he perreado, ¿no? Pero lo que yo veo en las chicas que saben perrear y todo es una gran autonomía corporal. Y eso a mí me parece muy importante porque yo sí creo que yo no hubiera podido hacer eso de adolescente, ¿no? Como por todos los prejuicios sociales. Y ahora las veo yo tan libres, tan sabiendo usar su cuerpo que me parece que ahí vamos, ¿no? O sea, hablando de nuestra sexualidad, ejerciéndola, estamos dando, bueno, ellas están dando pasos muy importantes. Yo espero un día aprender a perrear, pero todavía no se ha dado la oportunidad. No, pero estás muy joven, calificas para el perreo. Me parece muy bien. Bueno, hay también uno de los dramas de las mujeres, o un drama extendido sobre el que se busca también legalizar en algunos países, que es el asunto del aborto, ¿no? Una de ellas pasa por un aborto y también el dolor, porque es quien busca siempre ser madre y no lo consigue, y viene este aborto. Reflejar eso ahí en la novela también, ¿para qué? Mira, como tú dices, en América Latina es un tema latente, ¿no? El aborto sigue siendo tema de meter a mujeres pobres a la cárcel, de estigmatizarlas, de no dejarlas ser ellas las que decidan sobre su cuerpo. Y eso a mí me parece no solamente horrible en términos humanos, sino realmente desastroso, porque lo que está sucediendo es que al prohibir el aborto en América Latina está permitiendo que haya estos debates, por ejemplo, de vientres de alquiler, de quién puede ser madre y quién no, y todo termina siendo una cosa de poder económico, ¿no? O sea, una mujer que no puede sostener a un hijo y que no quiere sostener a un hijo es encarcelada. Y sin embargo, una mujer que tiene el poder para pagar algún tratamiento médico está incluso abusando, probablemente ya no lo sepa de esta forma tan consciente, pero abusando de estos cuerpos de mujeres pobres para poder ejercer la maternidad. Y yo creo que eso es bien interesante. Cuando cuestionas para qué quieren ser madres las mujeres, para qué queremos tener hijos y cómo es que nos lo condiciona el propio mercado, porque es el mercado el que nos lo está condicionando, es cuando te das cuenta o cuando constatas que nuestros cuerpos son lo que siguen sosteniendo a los estados y al mercado y a la economía. Entonces, por un lado, entra el mercado diciendo que claro que puedes tener hijos, solo que pagues, y por otro es, como no quieres tener hijos, te vamos a condenar. Y me parece grave y me parece que tenemos que hacer que toda América Latina sea verde y que el aborto sea un derecho sexual como debe de ser, ¿no? Como dicen los derechos humanos. Pues, bueno, ahí hay una posición política también, por ahí derecho. Muy bien. El manejo de la culpa también es una cosa de la que hablas allí en los dos roles, digamos que más presente en la mamá de Daniel, es la culpa de perder a su hijo, de distraerse un momento y ya luego no tenerlo en la retina y ver pues que se va ese niño. Y hay un párrafo que me gusta mucho como en lo que describes de la culpa, que dice: me imagino un ataúd blanco, flores blancas y todos llorando. Me imagino a Daniel con Amara. No me merecía a Daniel porque quise matarlo aún en el vientre. No me merecía a Daniel porque permití que naciera.
Sí. Ay, pues sí, yo creo que la culpa es una cosa que también tenemos que empezar a problematizar, porque creo que sí es como no sé si se diga en Colombia o en otras partes de América Latina, pero en México decimos, es mi cruz, ¿no? O sea, la idea de que algo no estamos haciendo bien y estar culpabilizándonos, porque yo creo que parte de que no estamos cuidando a alguien más, ¿no? No estoy cuidando que mis padres estén orgullosos de mí, no estoy cuidando que mi pareja esté feliz conmigo, no estoy cuidando a mis hijos de la mejor forma posible y como ellos creen que debe de ser. Siempre hay como un no suficiente que nos han metido que tenemos que resarcir, ¿no? Cuando, por ejemplo, a los hombres, y hablo específicamente de México, aunque creo que es general, a los hombres que son padres ausentes en México, que son muchísimos, no les permiten sentir culpa. Al contrario, les permiten que ellos sigan adelante, les permitan que se vuelvan a casar y las madres, por su lado, cuando tienen esta ausencia del padre, terminan siendo pobres, terminan siendo no las madres, digamos, al 100% porque tienen que entrar otras personas a cuidar a los hijos y eso ya es como, si yo te lo cuido, tienes que retribuirme porque es tu culpa haber quedado como madre soltera, ¿no? Entonces yo creo que sí que es algo que sigue muy latente en todas las sociedades occidentales y probablemente en las orientales y que tenemos que empezar a quitárnosla. Yo recuerdo a una amiga cubana que me decía, es que en México la culpa es tremenda y yo no estoy muy segura ni lo voy a asegurar, pero no sé si tiene que ver con que ella creció en un estadio, digamos, laico, ¿no? México es laico, pero siempre tenemos la religión al lado y totalmente impregnada. No sé si en países en donde realmente son laicos esto no suceda como nos sucede a nosotras. Sí, pero sin embargo ellas no son muy católicas, ¿no? Ninguna de las dos tienen esa... No, definitivamente no, pero sigue la culpa, eso es increíble, ¿no? O sea, nos vamos emancipando, pero la culpa sigue ahí, hay veces que yo bromeo diciendo que a lo mejor lo que tenemos que abolir antes que todo lo demás es la culpa, ¿no? Porque así ya puedes andar por la vida derrumbando otras cosas que no te dejan tener una vida digna. Bueno, también hay algo muy interesante, es alrededor de la mamá de Leonel, que de alguna manera allí no hay como una culpa muy presente en lo que ella termina haciendo, pero hay como una justificación un poco de lo que le ha tocado vivir, de dónde ella viene, de esa relación, del entorno, del contexto en el que crece, que la tiene al final pues en una situación muy complicada. Pero me dio la impresión, y esto es como algo que decimos aquí en Cali, que es como un comentario sangrón, que eres un poco permisiva o permisiva, no, como condescendiente con ella, a pesar de que se roba un niño. Ya, esto es muy interesante. Fíjate que esto es muy interesante que me lo plantees porque digamos en los círculos de lectura en las que he conversado con la mayoría de mujeres, lo que ellas me dicen es, eres muy permisiva con la segunda voz y eres muy dura con la segunda voz. Y yo siempre les respondo, ay, no, son ustedes porque yo solamente relato los hechos, ¿no? Y no me voy a zafar de la segunda voz, pero te voy a explicar por qué creo que está relacionado. La primera voz también es juzgada porque no sufre como debería de estar sufriendo una madre, digamos, de una persona desaparecido, que en México sería como, pues hazlo a buscar, ¿no? No te quedes ahí tirada en la cama compadeciéndote de ti y sal a buscarlo, haz algo. Y eso también es como estar exigiendo que una madre tiene que ser de cierta forma, ¿no? Y esto te lo cuento como para responder a la segunda voz. Yo creo que la segunda voz lo que hace es justamente esconder esa culpa de no ser lo que se le ha exigido, porque ella misma dice que no tiene una buena relación con su madre, tampoco tiene después una buena relación con las primas, esconde todas estas culpas que sí tiene, tratando de mostrarse como un poco victimista, pero yo en realidad creo que las dos son víctimas y verdugas a la vez. No creo que ninguna de las dos sea mejor que la otra, por decirlo de alguna forma. Sí.
yo creo que las dos tienen, digamos, como decimos en México, cola que les pisen. ¿Cómo? Cola que les pisen, o sea, como Okay. muchas cosas detrás que les podríamos estar cuestionando, pero a las dos me parece. Aquí diríamos que no son unos angelitos, cada una tiene como su carga detrás. Bueno, también hay un esfuerzo muy grande por construir unos personajes secundarios ahí alrededor de ellas dos. Nagori, que es la niña que terminan adoptando, Fran y la mamá de Daniel. Los padres, los padres de ambos lados, como la presión también de las relaciones paternas. Y también quisiera que habláramos un poco de los roles de los hombres ahí dentro de la narración, ¿no? El rol de Fran, el rol de Rafael, el rol del papá de Fran, que le reprocha llevarse su niña, hija de su hija muerta. ¿Cómo participan ahí esas voces dentro de Casas Vacías? Pues, mira, quisiera decir la verdad como escritora, ¿no? Los hombres son circunstanciales. Sin embargo, esas circunstancias son lo que están moldeando a las dos voces, ¿no? Yo siempre cuento que siempre me imagino a Fran como siendo un árbol, ¿no? Como un árbol que te da oxígeno, que está ahí, que sabes que siempre va a estar ahí, con el que hablas, pero que nunca te va a responder, ¿no? No sé por qué siempre me imagino a Fran así. Y me lo imagino así porque también tiene como todas estas cosas que tú dices de su cultura. En la novela no me extiendo porque yo creo que cuando la escribí, si ahora no soy experta en la sociedad española, en ese tiempo menos, ¿no? Pero sí que creo que en España hay como un uso del espacio público mucho más fuerte que en México, por ejemplo, pero hay muchas cosas que están estáticas, ¿no? A mí me sorprendió muchas cosas que no se mueven, son inamovibles y es muy difícil romper esas barreras culturales en muchos sentidos. Así fue como quise retratar a estos hombres, digamos, españoles. Y si te das cuenta, Rafael y los otros son un poco más digamos, maleables. Y aquí quisiera no defender a Rafael, pero si tú te das cuenta, Rafael llega a tener ciertos momentos de vulnerabilidad, ¿no? Hay un momento en el que él incluso llora. Ahí está mostrando ya una vulnerabilidad. Fran nunca la muestra, ¿no? Y creo que sí quería hacer ahí un poco la metáfora de cómo la masculinidad está siendo cuestionada, pero hay espacios en donde no se permite ese cuestionamiento, se ignora, y hay otros espacios en los que ellos mismos saben que hay algo que no está bien y tienen estas explosiones. A veces lloran y a veces lastiman más, ¿no? En el caso de los hombres mexicanos, tienen la posibilidad de llorar, pero pues hay 11 mujeres asesinadas todos los días, así que estas son las masculinidades mexicanas, digamos, ¿no? Y españolas. Mira, qué bueno, ya te puse las nuevas masculinidades también, muy bueno esas descripciones. Y en el caso de Rafael también quería comentar que él, como que los golpes hacen parte de lo que para él está normal, ¿no? Lo que está normalizado en una relación de pareja. Y lo que tú decías, hay momentos que tiene también de llanto y que llora con ella, pero que al final no cree que está siendo violento, ¿no? Él no se lee como un hombre violento. Sí, yo creo que sí. O sea, digamos, hablando de Rafael, pero hablando un poco como de mi análisis muy personal de las masculinidades mexicanas, yo creo que sí saben que son violentos. Realmente creo que lo saben, pero se les permite y se les dice que pueden ser violentos, que está bien ser violentos, que no sé, en México se dice, te pego porque te quiero, ¿no? Y yo recuerdo alguna vez escuchar a la hermana de un hombre violento que había violentado a una mujer diciendo, no fue para tanto, nada más la arrastró un poco. O sea, como estas complicidades sociales que no es para tanto, es ella la que está exagerando, pues claro que permite que ellos puedan expresar su frustración con golpes y con violencia, pero si nosotras como mujeres expresáramos nuestra frustración
hablando más fuerte o mostrándonos molestas o poniendo como altos más, terminamos siendo más juzgadas por estos pequeños, digamos, exabruptos que tenemos como seres humanas, que a estos hombres que de verdad yo creo que al menos en México es como, está bien ser violento, no pasa nada, ¿no? Sí, Así son. normalizado. Exacto. Bueno, es cierto. La figura de las casas vacías, que además es el nombre que le das al libro y que aparece en algunos momentos, además, pues como de manera más literal dentro de la narración. Quería leerles un pedacito de algo que habla sobre las casas vacías. Todos, incluidos, parloteaban y se oían a sí mismos, mientras nosotras mirábamos confundidas e impávidas, porque eso era lo que había que hacer, ser las casas vacías para albergar la vida o la muerte, pero al fin y al cabo vacías. ¿De dónde sale esa figura y el nombre que te decides finalmente a ponerle al libro Casas Vacías? Sí, creo que Casas Vacías para mí tiene como tres momentos, ¿no? Por un lado, esta construcción de las mujeres como el hogar mismo, ¿no? Es como, no sé si voy a hacer una referencia tal vez muy local, pero había un comercial de un niño que come sopa y dice como la de mamá, ¿no? O sea, como las mujeres representamos al hogar mismo. Entonces sí creo que la mayoría de las madres como tal somos la casa misma. Luego, en otro sentido, pensaba que ahora mismo en México, pero también en otros países de América Latina, hay muchas casas vacías justamente porque hay muchas desapariciones, ¿no? Falta algo ahí, hay un vacío. Y en el caso de México lo pensaba, por ejemplo, en todos estos niños que han quedado huérfanos, ya sea por la llamada guerra contra el narco o por las madres que están siendo asesinadas, ¿no? O sea, hay unas casas vacías de madres además, ¿no? Y en el otro sentido pensaba en México como una gran casa vacía, ¿no? Ahora mismo México con tantas personas desaparecidas es como un cascarón totalmente vacío de propuestas, hablo estatales, ¿no? De propuestas de un futuro, digamos, prometedor que está siendo sostenido todo este vacío estatal justamente por las madres, por supuesto por la sociedad misma que incluye hombres, ¿no? Pero yo sí creo que al menos en México son las madres las que están sosteniendo este cascarón por los cuidados que tienen todo el tiempo, porque son las que están dando de comer, son las que están yendo a trabajar, o sea, son las madres y las mujeres las que están sosteniendo esta gran casa vacía que es México actualmente. Uf, qué fuerte eso. Y además porque si hablas de la realidad de México, pero digamos que hay un montón de casas vacías en el continente, ¿no? Por esas mismas madres que están buscando a sus hijos desaparecidos o también los hijos que se quedaron sin las madres, ¿no? Eso es de doble vía. Y son realidades muy parecidas en México, en Honduras, en Argentina, en Colombia, en fin, en todo el continente. Hay otra cosa que me llama mucho la atención dentro del relato y que está muy ligado al asunto de las casas vacías y es el asunto de las ausencias, ¿no? De ausencias que nunca se logran y pues que difícilmente se van a lograr reparar, pero sobre las que navegan mucho ellas. Por ejemplo, la madre de Daniel, que se queda como en un momento de la vida, no vuelve a limpiar, no vuelve a salir, está ensimismada totalmente. Y la ausencia de otro lado de Rafael que se va y deja a la mamá de Leonel y ya luego todo como que cae, ¿no? Esa fuerza de la ausencia dentro del relato es también como otra parte de los dolores de las mujeres dentro de la narración. Sí, no sé si esto lo dije cuando me hiciste la primera pregunta, pero yo pensaba que la novela trataba sobre ausencias y desapariciones. Fue hasta que las lectoras me empezaron a decir que eran las maternidades el eje central, ¿no? Y yo quién voy a ser para decirle a las lectoras lo que ellas leyeron. Entonces, sí que yo creo que empecé a construirlo desde la ausencia de muchas otras cosas, incluso pensando en la ausencia que tú tienes de tus derechos. Me molesta mencionar tanto como los derechos, pero no encuentro otro concepto, ¿no?
O sea, como te sientes tan sola en el mundo que sabes que no puedes decidir por ti misma siendo mujer, especialmente sin todos los recursos, que tu vida está llena de ausencias de trabajo, de familia, de amigas, de recursos. O sea, no conozco a una mujer que no tenga una ausencia. Empezaba yo por ahí la novela, pero luego ya entendí que se veía totalmente reflejada con el tema de las maternidades. Bien, quisiera, como ya casi nos vamos a preguntas de la gente, cerrar como un poco, reforzar el tema de la pandemia, de la desaparición, de los desaparecidos. Hay frases muy fuertes dentro de esos relatos de desaparición que construyes dentro de la novela. Por ejemplo, no importa lo que se diga al respecto, muerto es mejor que desaparecido. Los desaparecidos son fosas comunes que se nos abren por dentro y quienes las sufrimos lo único que ansiamos es poder enterrarlo ya, dejar de desmembrarnos tendón por tendón, hilo de sangre por hilos de hiel, porque incluso para cada gota es un calvario caer. Y hay otro momento en el que dices, ¿por qué los llaman desaparecidos y no se atreven a llamarlos muertos? Porque los muertos somos los que los buscamos. Ellos siempre, siempre seguirán vivos. Sí, yo recuerdo que esta frase que acabas de leer, la escribí, recuerdo perfecto incluso el momento en el que la escribí, fue una vez que estaban hablando en México sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y había una conferencia de las tantas que hubo y no estábamos aceptando la verdad oficial, y recuerdo que el padre de uno de estos estudiantes dijo que él no quería saber lo que le estaban diciendo, que lo que le estaba pasando a estos estudiantes ya lo iban a contar ellos cuando volvieran. Cuando yo escuché eso, me di cuenta del estado de ignominia en el que estamos inmersos, ¿no? ¿Cómo hacen que estos padres y estas madres estén en esta incertidumbre total, en esta total ausencia, que también nos pega a nosotros como sociedad, ¿no? O sea, si a mí, como digamos una persona totalmente externa a ese conflicto en concreto, me partió completamente como persona, no puedes dejar que una persona siga esperando algo que parece que no va a volver. Mira, te lo digo y se me quiebra la voz, o sea, yo creo que las desapariciones, las desapariciones como pandemia, como un hecho que el Estado permite, no solo en mexicanos, sino como todo el Estado, porque como tú lo decías, sucede en muchos países, en Europa del Este, o sea, todo país tiene la historia de desaparecidos. ¿Cómo puede ser que se permita eso? ¿Cómo pueden quitarnos esto? ¿Cómo pueden deshumanizar esta sensación y este sentimiento y hacer como que son solo cifras, ¿no? Recuerdo perfecto que escribí esa frase después de escuchar a este padre, y todavía me conmueve mucho porque no es posible que nos tengan hablando de esto todos los estados, ¿no? Deberíamos estar hablando de otras cosas. Como humanidad deberíamos estar hablando de estas cosas y no de todo este dolor que nos generan ellos. Ay, perdón por la vulnerabilidad. No, pero es que de eso se trata la novela, ¿no? De producir una cantidad de emociones y el drama de las desapariciones que atraviesa el mundo entero, como tú lo dices. Justamente antes de entrar al conversatorio veía el caso de un joven que desapareció aquí en Cali hace un par de días. Su familia lo buscaba con desesperación, alguien lo llamó a decirle que lo habían enterrado en un basurero en el Llanito, en el oriente. Pero ellos fueron a buscar desesperados a la policía para que le ayudaran a sacar el cuerpo de su desaparecido. Nadie les ayudó y fueron esta misma familia a revolcar entre los desechos para sacar a ese joven que se había muerto, ¿no? Y finalmente estaba allí. Digamos que son realidades que terminan normalizándose, naturalizándose el tema de las desapariciones. Hay un desaparecido más, espere las 72 horas, pero el drama de quien está esperando a sus hijos en casa, como los estudiantes de Ayotzinapa, como la mamá de Daniel que busca a su hijo y lo perdió en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Es una realidad muy dolorosa. Para cerrar, quisiera preguntarte,
justamente, Brenda, ¿qué te ha dicho la gente? O sea, además de esas reacciones de casos como los de Ayotzinapa, ¿qué te dice la gente alrededor del libro? Comentarios que te hayan llegado al alma sobre el tema de las desapariciones, sobre los diferentes tópicos que allí tocas. Bueno, pues digamos como para cerrar en una frase pequeña, creo que lo que esta novela me ha permitido a mí como escritora, y lo agradezco muchísimo, es que ha permitido que se abran conversaciones con personas, incluida tú, que creí que jamás iba a conocer, ¿no? Y que este libro ha permitido que entablemos conversaciones que estoy segura de que van a seguir adelante. Y eso para mí yo creo que es lo mejor que me ha dado la novela como ser humana, ¿no? Poder conocer a muchas otras personas que comparten conmigo este dolor, porque creo que de eso va, que cuando les gusta la novela es porque comparten conmigo este dolor y me hacen sentir menos sola, y eso es maravilloso, aunque también doloroso por lo que eso implica. Sí, sin duda. Lady. No solamente conversaciones que compartes con Paola, sino con 200 personas que en este momento están conectadas en línea a través de nuestras diferentes redes sociales. Y te voy a empezar a compartir los comentarios y las preguntas que tienen. También saludar a Ingrid Joana Valencia, porque ella ha sido una de las personas que nos ha seguido durante el martes, todos estos días que hemos tenido de festival, y ella dice: la violencia contra la mujer, física, psicológica, educativa, laboral, sexual, no son una crisis de clases sociales. Ellas están insertadas en la aceptación de los valores de una sociedad que discrimina por el género y que desafortunadamente hace que el ejercicio de la violencia también tenga injerencia sobre los imaginarios, donde muchas de las mujeres víctimas tienden a legitimarla. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy complicado entender en qué momento nos volvemos víctimas y reforzamos esa revictimización, porque nadie nos ha dado herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con Ingrid. También tenemos por aquí la participación de los hombres. Eduardo Eugenio Hernández dice: ¿hay nuevas masculinidades o una masculinidad hegemónica en deconstrucción? Bueno, yo no soy experta en masculinidades, ¿no? Pero lo que puedo decir es que sí creo que hay masculinidades y tienen que ver mucho con de dónde están los hombres, ¿no? No es lo mismo un hombre de clase media o clase alta que puede incluso elegir dónde trabajar, a un hombre de clase pobre que ni siquiera puede conseguir trabajo. Y encontrar esas diferencias entre uno y el otro nos va a permitir encontrar por dónde entrar también a la conversación de cuáles son las nuevas masculinidades, pero creo sinceramente que eso le toca a los hombres, porque nosotras ya lo hemos conversado mucho y les toca a ellos conversar. Creo de verdad que es un momento para que los hombres empiecen a conversar entre ellos y que no nos dejen hacer todo el trabajo a las mujeres, ¿no? Es como, también te vamos a explicar cómo vas a ser hombre, ¿no? Ayúdanos un poco, por favor. ¿Se quedó quieto? Sí. Se quedó congelada, Lady. Sí, así es. Se habla como mucho las masculinidades. Sí. Se habla mucho de las nuevas masculinidades, pero creo que en la pregunta también había parte de una reflexión, y es en que también estamos deconstruyendo lo que habíamos aprendido, ¿no? Y también los que somos adultos, siempre digo que los mayores de 40 tenemos una raya que vamos borrando poquito a poco de todos esos aprendizajes que tuvimos de niños en una cultura muy patriarcal, y creo que es parte también de lo que están haciendo muchos hombres a buena voluntad. Y también pues surgen otros temas como las nuevas masculinidades. No sé si de pronto, mientras que vuelve Laura, te iba a preguntar por la presencia de la polaca Nobel de Literatura que está allí presente en el inicio de los párrafos, que es parte de la inspiración. ¿De dónde surge ese lazo tuyo con ella? Ya, bueno, ella es mi escritora, bueno, mi poeta favorita, ¿no? Creo que tiene esta habilidad
que es muy difícil de expresar en palabras muy coloquiales que usa todo mundo, sentimientos, y describe, digamos, pasajes sociales sin mucho rebuscamiento. Y eso es una cosa que le admiro a los poetas en general cuando hacen esto. No me gusta la poesía, digamos, demasiado adornada. Y la verdad es que me di esta oportunidad de citar a la autora porque es como un homenaje, ¿no? Yo nunca la voy a conocer, pero le quiero agradecer todo lo que ha hecho por mí como escritora y como persona, y me parecía que lo más obvio era darle su lugar en mi literatura, ¿no? Es como de ella he aprendido y de ella seguiré aprendiendo. Yo soy apenas una principiante a su lado y la admiro mucho, y además creo que América Latina tiene mucho en común con Europa del Este y no lo hemos explorado profundamente y deberíamos de explorarlo. ¿Va de algo? ¿Ya tienes pensado como el nuevo tema de la novela o ya estás escribiendo la segunda novela? Sí, pero por la pandemia está parada. Entonces, con todo lo que está pasando, no sé si voy a replantear todo lo que había escrito, porque no sé si ustedes, pero yo voy a hacer otra cuando termine esto, si es que un día termina, ¿no? Yo ahora estoy cansada, no sé qué va a pasar después. Cuando dices que vas a hacer otra, ¿cómo te ves esa otra Brenda? Veo una Brenda cansada, enojada, ¿no? Y exigiendo mucho más, ¿no? Porque otra vez somos las mujeres las que estamos sosteniendo la pandemia y ya, es como, ya basta, ¿no? Siempre hago la broma, pero es en serio. Si me van a invitar a una revolución, que sea la revolución de tener tiempo libre y de descanso para las mujeres. Ya no quiero que nos pongan a trabajar para hacer la revolución. Lo que quiero es que descansemos. Eso es lo que veo en el futuro. Muy bien. Lady. Brenda, Hugo Chacón nos dice: esta violencia se ha vuelto paisaje en nuestros países, nuestros hijos crecen con todo este tipo de noticias. Es nuestra labor explicarles que no es normal que esto suceda. Gracias. Sí, Esta definitivamente. Es una de las apreciaciones de Hugo. Sí, Hugo, definitivamente es nuestra labor decirles que en este mundo, como nos lo han querido hacer que lo vivamos, no es la única forma, que vivimos en un mundo en el que parece que todas las respuestas están dadas y nos hacen creer que es así, y sin embargo no están todas dadas, y yo apelo mucho a la imaginación. Tenemos que empezar a imaginarnos otros mundos que no sean como los estamos viviendo, porque parece tontería, pero tenemos una sola vida. Y no va a haber otra, ¿no? Y vivir este mundo tan desigual y tan injusto no es algo que la infancia merezca. La infancia merece otro mundo, merece no tener que estar hablando de desapariciones ni de pandemias, tiene que estar hablando de otras cosas. Así que sí, ojalá que lo podamos decírselo a todos los niños y a las niñas. Este mundo no tiene que ser así siempre. Ahí hay dos pandemias, ¿no? La pandemia de la desaparición y la pandemia de la violencia de género, que sin duda se ha agudizado, que era un poco lo que creo que hacía referencia a Hugo, se ha agudizado en estos meses de cuarentena. ¿Cómo lo están viviendo allá? Las cifras, ¿cómo están? ¿Sabes algo un poco de lo que ha pasado en España y en México con estos meses de pandemia? Bueno, pues es un poco locura, ¿no? Porque justamente vivir entre dos países y dos realidades cuesta mucho trabajo asumir. Yo creo que no hay ningún estado en el mundo que lo esté haciendo bien. Estamos viendo en vivo y en directo cómo los gobernantes no tienen idea de cómo gobernar un estado. Lo estamos viendo. Por supuesto que entendemos que son humanos, pero me gustaría que todos los gobernantes se dieran cuenta de que están a cargo de la humanidad y deberían de dejar de pensar en abstracto y ser más prácticos en muchas cosas. Yo creo que todos los gobiernos lo están haciendo mal, de una u otra manera lo están haciendo mal y temen equivocarse, pero se están equivocando al temer equivocarse, me parece. Sí, hay muchas críticas en todo el mundo en torno al manejo de la pandemia como tal.
No me contaste más de la novela, quedaste que está guardada por estos meses de pandemia. ¿Va a ser otra novela feminista, por decirlo, en el tono de Casas Vacías, o como que otro frente vas a... Sí, yo me estoy cuestionando cómo le hago como escritora para no ser la escritora de las maternidades, ¿no? Pero creo que sí, definitivamente el tema de los cuidados es algo que me atraviesa mucho, y la segunda novela tiene como tema el suicidio. Digamos que ese es el tema, ¿no? Claro. Y justamente todo esto que está pasando me está haciendo repensar de qué manera lo voy a plantear, porque justamente ahora mismo estamos viendo qué vida vale la pena ser vivida y qué vamos a hacer para vivirla dignamente. Entonces, por ahí va la segunda novela. Bueno, ahí hay un adelanto. Sí. Muchísimas gracias por hacer parte de este festival. Gracias por compartirnos de tu novela, gracias porque de verdad a través de nuestras redes sociales vemos que hay muchas personas que se identifican con esas voces de esas mujeres que quieren sacar todo lo que llevan por dentro. Y bueno, lo que tú decías, la maternidad tiene sus matices y es importante contarlos y sobre todo mostrárselos al mundo. A Paola también, gracias porque de verdad fue una charla muy interesante. Hemos estado viendo los comentarios de las personas a través de la pantalla. Gracias a todos porque ya son más de 200 conectados. Y bueno, no estamos de manera presencial, pero la virtualidad tiene otras virtudes, así que aquí las estamos aprovechando. Gracias a las dos. Gracias por la invitación. Agradezco mucho la conversación. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a Brenda por esta novela que realmente es estremecedora, es conmovedora, tiene todos los tópicos de actualidad, tienen que ver mucho con las mujeres y con las dolencias del continente, y con una carga emotiva y un logro en la construcción literaria muy, muy fuerte. Buena suerte en esa próxima novela. Gracias, muchas gracias. Gracias a las dos y gracias por supuesto a todos los participantes. Este festival se realiza gracias a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, a la Gobernación del Valle, Valle Invencible, por supuesto con el apoyo del Canal Regional Telepacífico, la Lotería del Valle, el periódico El País, Galería Ratán, Antigua Contemporánea, Smurfit Capa Cartón de Colombia. Gracias. Ya volvemos porque tenemos más invitados en esta sexta versión del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Jueves 3 de septiembre, 6:30 de la tarde. Hablar de amor en tiempos de pandemia. Daniel Samper Pisano, en conversación con Margarita Vidal, desde Bogotá. Oiga, Mire, Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura en Telepacífico.